¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes un feliz comienzo de semana, feliz lunes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Fidel, feliz mediodía. Gracias, Darcy. Muy buenas tardes a todos ustedes. Pido disculpas por mi voz, gracias a una gripe que me tiene afectado. Pero bueno, estas son cosas de todos los días. Exactamente. Hoy en nuestro programa vamos a hablar fundamentalmente de un tema. Vamos a hablar del salario mínimo. Entonces, en el primer segmento de noticias vamos a estar conversando sobre el decreto presidencial de incremento del salario mínimo. Posteriormente, en el segundo segmento, en el diccionario, vamos a estar hablando del término salarios y salario mínimo, para ver en qué consiste, qué funciones cumple, cómo es la cosa, y por supuesto aprovecharemos para evaluar cuál es la situación actual del salario en Venezuela. Y en el tercer segmento vamos a estar hablando del impacto probable de ese incremento salarial en la economía regional tachirense. Esa va a ser nuestra temática del día de hoy. Exactamente, una temática de muchísimo interés para todos nosotros, para todos ustedes, querida audiencia, sobre todo en lo que se corresponde a ese reciente aumento salarial, tal como lo anunció Fidel. Vamos a nuestra primera sección de este mediodía. Salario mínimo, en lo que van de 15 meses transcurridos ya se han dado 4 aumentos salariales de salario mínimo vital, así se ha denominado. Y específicamente en esta sección hoy vamos a hablar sobre el reciente anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo, donde se decretó un aumento de 30% para ser llevado en 2 etapas, el 20% de incremento a partir y se puso en vigencia de ese mismo 1 de mayo y el otro 10% a partir del 1 de julio. Son 4 aumentos salariales en 15 meses, pero realmente hay que tomar en consideración lo siguiente. De alguna u otra manera, el salario, estos aumentos no van a incrementar, no van a, sobre todo, la capacidad de compra de los trabajadores, dada la inflación tan grande que hay aquí en el país. Ya ni el trabajador tendrá la posibilidad de vivir una ilusión de que se le está aumentando el salario para poder tener más capacidad en su consumo, en su adquisición de bienes y servicios. ¿Es así, Fidel? Sí, vamos a ver en video el decreto, el anuncio presidencial respecto al incremento salarial. Por favor, rueden. 3, ¿no? El primer año que me tocó asumir la presidencia, 2013 también, 3 aumentos defendiendo el salario. He ordenado y he firmado, aquí lo tengo, el punto de cuenta, escuchen bien, para decretar el 30%. 20% a partir del 1 de mayo y 10% a partir del 1 de julio de todas las pensiones de los pensionados venezolanos. Y he ordenado el ajuste y el aumento inmediato de toda la tabla de la administración pública a nivel nacional, de todos los trabajadores. ¿Cómo se llama la tabla completa? Correcto. Especifico. Estoy decretando un 30% de aumento del salario mínimo vital, un 30% de las pensiones, y estoy decretando un ajuste y un aumento de toda la escala y tabla de salarios de la administración pública y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, como pudieron ustedes escuchar y observar, se decretó entonces un incremento del salario mínimo, solo del salario mínimo. ¿Por qué el salario mínimo? Se estima que aproximadamente el 82% de la población económicamente activa en posición de trabajo, laborando, está siendo remunerada con salario mínimo. Por eso se explica pues que los decretos consecutivos desde hace años de incremento salarial sean únicamente del salario mínimo, no se decretan incrementos generales de salarios. Y estos incrementos son realmente, frente a la inflación actual, muy bajos. De hecho, ustedes y nosotros vimos ese mismo día, sábado, en cadena nacional, el 1 de mayo,
cómo el propio público que tenía enfrente del presidente de la República mostró molestia por el decreto de incremento. De hecho, la masa laboral, los propios sindicatos bolivarianos venezolanos esperaban un incremento de aproximadamente el 80%. Indiferentemente de si la economía nacional está en capacidad de absorber, si las empresas están en capacidad de absorber un incremento salarial de esa naturaleza frente a las condiciones actuales de producción y de productividad. Pero lo cierto es que hubo un decreto de incremento de 30%, con una inflación que solo los indicadores establecidos, y lo veremos dentro de un rato, del Banco Central de Venezuela, del mes de enero y febrero, suman 21%, porque no hay publicación de inflación o del movimiento del IPC, tanto del mes de marzo o abril, ¿no? Hay retrasos pues en la publicación de los datos. Exactamente, y aquí lo que hay que considerar es lo siguiente: ante ese reciente aumento decretado por el gobierno nacional, ¿cuál fue el pronunciamiento que hicieron los representantes de Fede Cámaras al respecto? Sobre todo su presidente Jorge Roy dice que si no está acompañado ese salario mínimo con un conjunto de medidas y de políticas económicas integrales realmente en función de atacar la inflación, no va a tener ningún efecto positivo, sino todo lo contrario. Además, también vale preguntarse lo siguiente: ¿está el Estado en capacidad para enfrentar y para cumplir con ese reciente aumento salarial? Cuando hay información, tenemos información de que muchos ministerios, igualmente empresas privadas, todavía no han empezado a cumplir el aumento salarial que fue decretado el pasado 1 de febrero. Entonces no hay presupuesto. Realmente otra de las quejas que hizo por parte de Manuel Cova de la Confederación de Trabajadores de Venezuela fue que este aumento no fue consultado a ellos no fueron convocados para la reunión y discutir al respecto, ¿no? Ni los trabajadores ni los empresarios. Ni los trabajadores ni los empresarios, es decir, no fue discutido de una manera tripartita. Por lo tanto, realmente estos aumentos de salario ya no proporcionan ni la ilusión al trabajador en cuanto a que se le va a aumentar su salario y que se va a aumentar su capacidad de compra. Si no está acompañado de medidas integrales, sobre todo como es incremento a los niveles de producción y medidas efectivas para combatir la inflación, no tiene ningún sentido. Porque la inflación se come ese incremento. Se dilapidará en menos que nada este aumento. Nosotros vamos a cumplir con una primera pausa. Hasta aquí esta sección de la noticia económica de la semana y que ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. No se aparten, por favor.